Muy bien, buenas noches a todos, un gusto compartir. Privilegio de poder entrar al hogar de cada uno en esta noche en mensaje, en la serie Esperanza que Transforma. Yo aquí tengo el privilegio de entrar en los hogares, pero aquí también tengo un pequeño público que me está escuchando. Entonces vamos a empezar con este estudio acerca de Primera Tesalonicenses, esperando que sea de mucha bendición para todos. Antes de comenzar el estudio, vamos a orar, que el Señor aplique la palabra de Dios a nuestros corazones. Amado Señor, damos gracias. Abrimos tu palabra, sabemos que hay tesoros preciosos dentro de ella. Señor, queremos no solamente informarnos de tu palabra, sino transformar nuestro corazón. Esta es una esperanza que transforma. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar de Tesalonicenses, pero primero tenemos que hablar de Tesalónica. Vamos a hacer como una ruta, como una bitácora de ruta que se llama un diario de los viajeros. No los voy a hacer ir en la Biblia, pero sí voy a mencionar. Creo que muchas cosas importantes empiezan en Hechos capítulo 15, donde hubo una reunión sumamente importante, donde se reunieron los más grandes líderes del momento en la iglesia primitiva, ahí en Jerusalén, el centro. Ahí estaban las columnas de la iglesia, que eran Pedro, que era Juan y Jacobo. Y recibieron a Pablo, el misionero Pablo, que venía de predicar a los gentiles, al mundo no judío. Estos gentiles se habían convertido al Señor, habían recibido al Señor, tenían una relación con el Señor, habían recibido el Espíritu Santo. Ahora Pablo venía a dar esos informes, pero la iglesia de Jerusalén no solamente estaba asombrada por esto, sino que Pablo venía a preguntar, ¿y ahora cómo discipulamos? Entonces ahí se pusieron de acuerdo en que no tenían que judaizar a los gentiles, ¿no? Sino que dejarlos crecer en el Señor, que ahora el Señor había hecho de estos dos pueblos uno solo. Entonces Pablo partió para Antioquía. Estaba por empezar, por comisión de la iglesia ahí, lo que era el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero antes de ese viaje hubo desacuerdo en el equipo de los misioneros. Ahí iba Pablo, iba Silas, iba Bernabé y iba su pariente, que era Juan Marcos. Pero Juan Marcos, en un viaje anterior, se había vuelto del camino, había desertado de la obra del ministerio. Quizás Pablo lo había perdonado, pero no estaba dispuesto a darle la confianza de llevarlo. Entonces no lo quiso llevar. Hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé y el viaje de misioneros se dividió en dos. Como estaba previsto, Pablo fue y siguió en su viaje con Silas. Y Bernabé se fue con su pariente, Juan Marcos. Bueno, el itinerario de Pablo era visitar las iglesias de Asia Menor. Fue visitando iglesias que él ya había constituido, iglesias pequeñas. Él llegó hasta Troas, casi al finalizar en el Asia Menor, y ahí hubo una importante visión de parte de Dios. ¿Cuál fue? Un varón macedonio que invitaba a Pablo a pasar para Europa. El evangelio iba por primera vez a entrar a Europa y especialmente a Grecia. La primera iglesia fue Filipos. Ahí hubo como tres eventos de evangelismo importantes. El primero que ustedes conocen fue Lidia de Tiatira, una mujer rica. Luego el famoso carcelero de Filipos y también una mujer que estaba endemoniada. Se constituyó una iglesia hermosa en ese lugar, pero hubo muchos problemas para Pablo. Él fue encarcelado, él fue maltratado y él tuvo que como salir huyendo de ese lugar. Y ahí, siendo esa la primera ciudad ganada para el Señor en Europa, él tuvo que caminar unos 160 kilómetros desde ese lugar para llegar a Tesalónica.
Él pasó por pueblos, él pasó por aldeas y por lugares pequeños, pero la estrategia de Pablo era predicar en ciudades grandes, y Tesalónica era una ciudad grande. No sé si me van siguiendo, estamos empezando el estudio en Tesalónica, estoy dando el contexto histórico y geográfico para poder entender bien la carta. Así que voy un poco rápido y tienen que estar atentos y tener paciencia. Así que no se levanten a buscar el mate o a buscar comida porque se van a perder algo del contexto histórico. Llegó a Tesalónica, una ciudad portuaria tan grande como Éfeso, al norte del mar Egeo, al norte de Grecia. Si han visto ahí el mapa de Europa en Grecia, por esa época Grecia se dividía en dos. Al norte, como si fuera Santiago del Estero, estaba Macedonia y al sur estaba Acaya. Tesalónica era la capital de la parte norte, Macedonia, y Corinto estaba como bien al sur, como nuestro sur en la Argentina. ¿Cómo nació esta Tesalónica? Bueno, la fundó Casandro, que era un general del famoso Alejandro Magno, el conquistador griego, ¿no? Y este Casandro, que era uno de los generales, se casó con una media hermana de Alejandro Magno, y esta ciudad lleva el nombre de la esposa de Casandro, ¿no? Estaba en un lugar, Tesalónica, mejor dicho, está en un lugar donde antiguamente había termas. O sea, ¿qué significa esto? Como nuestras termas de Río Hondo, había aguas calientes en un lugar famoso en ese lugar, pero había algo que la hacía más famosa todavía. Tesalónica estaba en la ruta que se llama la Vía Ignatia o la Vía Ignacia. Es la vía que parte de Roma, que de Roma a Grecia se llama Vía Apia, y que de Grecia a Bizancio, o hoy es la moderna Estambul, se llama Vía Ignacia. ¿De qué sirve esto? Que era la ruta de comercio de Italia con Asia. Era una ruta de comercio muy importante, había ciudades importantes, había comercios importantes. Tesalónica era un puerto y donde había comercio importante siempre había judíos que estaban dispuestos ahí a comerciar, ciudad grande, ¿no? Y entonces ahí llegó Pablo. ¿Dónde se describe esto? Esto se describe en Hechos, capítulo 17. Yo había dicho el concilio de Jerusalén en el 15, en el 16 Filipos. En el 17 tenemos aquí el evento en Tesalónica. Pablo llegó a la sinagoga, la buscó, predicó por ahí durante 3 sábados, predicó. Y necesariamente también predicó afuera de la sinagoga. Pero hubo muchos problemas. ¿Por qué? Porque las bancas de la membresía de la sinagoga estaban perdiendo miembros. Porque dice Hechos 17, que se habían convertido mujeres nobles, que se habían convertido judíos piadosos, que la palabra de Dios había llegado también a personas ricas, importantes, y también que participaban en la sinagoga, pero que no eran judíos. Esto exacerbó a los judíos y comenzó una oposición tremenda contra Pablo. Fueron a buscarlo a Pablo a un lugar donde él estaba, que era Jasón. No lo encontraron y prendieron al pobre Jasón, lo llevaron a tribunales, pero hicieron escapar a Pablo. Y Pablo partió al norte, 64 kilómetros, un lugar que se llama Berea. Todos conocen a los bereanos, porque dice que los bereanos eran muy nobles. Dice que eran muy susceptibles y enseñables a la palabra de Dios. Bueno, no sé si me van siguiendo, voy rápido. Los que están aquí sí me van siguiendo, ¿no? Pero no sé ustedes ahí en sus casas. Atención, esto es importante. Pablo también fue expulsado de Berea, porque los judíos decían, lo seguían por todos lados, decían, estos misioneros, este equipo que está trastornando con la palabra de Dios Asia y Europa, también han llegado aquí. Y tuvieron que sacar a Pablo por mar y lo llevaron a Atenas. Se sintió solo. Pablo dijo que venga Timoteo, estoy solo. Bueno, y Pablo estaba muy preocupado por Tesalónica.
¿Sabe? Pablo partió de ahí a Corinto, todos conocemos Corinto, al sur de Grecia. Y desde ahí, mire qué importante, desde ahí escribió Primera y Segunda Tesalonicenses, porque él estaba muy preocupado, pero Timoteo volvió de Tesalónica y le dio noticias increíbles de la iglesia. En ese poco tiempo que había estado Pablo, los hermanos habían crecido, los hermanos se habían transformado, los hermanos estaban predicando. Si ustedes quieren leer Tesalónica es una iglesia ejemplar, es una iglesia transformada, es una iglesia saludable, es una iglesia que fue increíblemente transformada por la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo escribió estas dos cartas desde Corintios, pero las escribió desde el gozo, porque él tenía una gran preocupación por la iglesia de Tesalónica. Y miren que él empieza, Pablo, capítulo 1, versículo 1. No se me duerma que recién estoy empezando el mensaje, ¿no? Recién estoy entrando en el libro. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabe lo primero que vamos a ver aquí? Lo primero que vamos a ver en el versículo 2. Los pilares de la vida cristiana. Punto número 1, los pilares de la vida cristiana. ¿Cuáles son? Dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de todos vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre. Muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo hacer crecer a la iglesia? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos crecer nosotros de manera personal? Y Pablo nos da la clave, nos da los dos pilares. Están aquí. ¿Saben qué? Pablo era un hombre de oración. Y Pablo dice, oro sin cesar. En las otras cartas del Nuevo Testamento va a decir, oro de día y de noche por cada uno de ustedes. Pablo en Tesalonicenses más adelante va a decir, orad sin cesar. En Efesios 6 dice que la oración es un arma. La oración y la palabra de Dios es un arma poderosa para hacer crecer la palabra de Dios. Quiero contarte una ilustración que le conté a unos grupos pequeños que tuve la oportunidad de hablar durante esta semana. Dice que había un lugar tan grande en Europa que era como una municipalidad. Tenía una amplitud tan grande de techo, tan grande que la gente tenía miedo de entrar a ese lugar. Era muy grande, tenían temor. No sabían qué hacer y llamaron a un arquitecto famoso para que diera una solución. Y este arquitecto dijo, miren, no hay problema, yo lo voy a solucionar. Y en unos pocos días lo solucionó. ¿Sabe qué hizo? Puso 2 pilares en el centro, muy grandes. Y uno dirá, qué obvio, 2 pilares para sostener el techo. Pero ¿sabe cuál era lo maravilloso? Que estos pilares no tocaban el techo, eran falsos pilares. Pero de abajo a la gente le daba una sensación psicológica de seguridad. Al arquitecto le dijeron, ¿por qué hizo esto? Es porque ese techo no puede caerse nunca, no tiene manera de que se caiga. Sin embargo, dice, yo he puesto estos pilares para darle seguridad a la gente. ¿Qué quiere decirnos con esto Pablo? Quiere decirnos para nosotros, para los hijos de Dios, y para las hijas de Dios, y para la iglesia, ¿no? Que la oración y la palabra de Dios es un pilar fundamental. Sabe que a veces en nuestros grupos pequeños, en nuestros programas, nos preocupamos mucho y está bien que lo hagamos. Está bien por hacer concursos, por preocuparnos por los recursos, por la tecnología, por la cantidad de personas que van. Y nosotros nos encanta y nos gusta ver eso. Pero quiero decirte algo, ese no es el pilar de la iglesia. Ese no es el pilar. Ese sí es para promover el entusiasmo, quizá la adoración, una buena música. Pero el pilar de la vida cristiana y de un creyente es tu vida de oración y es tu contacto con la palabra. Saben, si yo tengo mis pilares en las otras cosas que no están mal, pero no son lo fundamental. Muy pronto a veces voy a ver los resultados, enfriamiento, desaliento o a veces
falta de compromiso. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mis pilares fundamentales en el lugar equivocado. Entonces, en primer lugar, Pablo lo que nos enseña, un líder fundamentalmente tiene que tener su seguridad en la oración y en la palabra de Dios, porque es un espejo que devuelve nuestra condición. La iglesia creció desmedidamente, porque estaba este pilar y porque Pablo lo enseñó. ¿Sabes? Un famoso maestro dijo una vez, prefiero enseñar a 10 personas a orar que uno a predicar. Te lo voy a volver a repetir para las personas que quizás estás discipulando, compartiendo el Señor. Prefiero enseñar a orar a 10 personas que una a predicar. El pilar de la vida es la oración y la palabra de Dios. ¿Sabe? La segunda cosa que a mí me impresiona mucho es lo que dice el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando Tesalonicenses, especialmente este versículo, estaba como un poco confundido, porque yo entendía como que los tesalonicenses, los hermanos en Tesalónica, habían tomado buenas decisiones por el Señor. Pero después, gracias a la ayuda de hermanos que saben mucho más que yo y que comentan, yo pude ver también en el texto que no era así como yo pensaba, sino aquí la idea es que Dios había elegido a esas personas. Y yo entonces ahí me preguntaba, Pablo, ¿cómo puedes estar tan seguro de que Dios los ha elegido? Entonces Pablo nos dice aquí con toda seguridad que son hermanos amados y que precisamente Dios los ha elegido, Dios los ha escogido. Y Pablo dice que aquí están a las claras las evidencias de un cristiano genuino. Muchas veces, estando en ronda y hablando con hermanos y hermanas y con jóvenes, muchas veces me han hecho esa pregunta. La pregunta es, ¿cómo sabemos que tenemos delante nuestro un hijo o una hija de Dios genuina? Y Pablo aquí nos está dando la respuesta. Él tenía esa seguridad del apóstol. ¿Saben por qué? Por la transformación que había en estas personas. Y Pablo va a presentar 3 evidencias sumamente importantes que nos pueden servir mucho también a nosotros, para nuestra propia vida y para aquellas personas a las cuales nosotros les compartimos el Evangelio. Dice primero que era una obra de fe. Segundo, un trabajo de amor. Y tercero, una constancia en la esperanza. Pero vos puedes hacer un paralelismo, porque estamos viendo el capítulo 1. Te invito a hacer un paralelismo en ese mismo capítulo, porque vos te preguntarías, ¿por qué una obra de fe? Y el versículo 9 nos responde, y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, y mira, y dice, y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿no? ¿Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios? Habían abandonado su vieja vida, su esclavitud a los ídolos. Ahora, atendé bien. Cuando digo ídolo, que tu mente no te lleve a una estatua. Porque ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y ahí tienen que ver muchas cosas que nos pueden esclavizar. Inclusive hasta sentimientos, negocios, amigos, pasatiempos, pueden estar ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Y estos aquí habían hecho una transformación de 180 grados en su manera de pensar, pero también en su manera de vivir. Dice Pablo que la fe obró. Todos sabemos que por fe somos salvos. Esto no es de nosotros, es don de Dios, no es por obras.
Pero Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, deja bien claro que un cristiano genuino debe dar obras, debe dar frutos en su vida, en su carácter, en su estilo de vida, en aquello que deja, que abandona y en aquello que sigue, ¿no? Entonces dice, aquí hay una evidencia muy grande de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Fe es confianza que Dios puede darnos lo mejor. Pero la segunda cosa, la segunda evidencia que nos muestra la palabra de Dios, dice el trabajo de amor. Y vamos también ahí a versículo 9 al final, que también ahí nos explica, ¿no?, de manera descriptiva, porque dice, ¿por qué el trabajo de amor? Para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que era la evidencia del amor. Si hay algo que un cristiano cambia, si hay algo que un cristiano evidencia, es el amor. Pero lo hace porque lo hace por amor al Señor, porque sirve por amor al Señor. Porque esto no es un amor egoísta, no es un amor para sí mismo, ¿verdad? Bueno, esta es una evidencia muy grande de salvación. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que se amen unos a otros. Mire qué evidencia de la palabra de Dios. Ellos ni siquiera habían tomado la palabra como que venía de Pablo, sino como que venía directamente de Dios. Dios les había hablado su corazón. Cantaban para Dios, servían para Dios, amaban a los hermanos para Dios. Jesús también le había enseñado a Pablo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Pero la tercera cosa, la tercera evidencia que podemos encontrar en el versículo 3 era la constancia en la esperanza. Y eso hablaba de la inminencia del Señor Jesús. Pablo les había enseñado que el Señor Jesús viene a levantar a su iglesia. Pablo enseñó en Filipenses capítulo 3 y dijo así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos el Salvador. Recuerden, Filipos era la primera ciudad de Europa que se predicó. Filipos era una Roma en miniatura. Filipos tenía todos los privilegios que tenía Roma. Roma se los había concedido. Los filipenses estaban orgullosos de tener carta de ciudadanía romana. Pero Pablo les dijo, por más que tengan privilegios, recursos, dinero, poder, hay uno que es más grande que todo eso. Y no está en la tierra, está en el cielo. Somos ciudadanos que transitamos de manera temporal y somos parte de una familia de Dios que nos vamos a ver en el cielo. Y dice Pablo ahí en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos el Salvador. ¿Saben si hay algo que nosotros descuidamos como creyentes? Es el hecho motivador de la esperanza que el Señor viene en cualquier momento. El Señor viene en cualquier momento. Ahora yo quisiera hacerte una pregunta ahí, vos estando en tu hogar, quizás solo o en familia, que puedas responderte esta pregunta que es muy fácil. Si el Señor vino y envió a su Hijo Jesús para salvarnos y va a estar toda la eternidad con nosotros como familia, ¿cuál es el propósito principal de que el Señor nos ha salvado y vamos a estar eternamente con Él? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cuál es el propósito principal? La respuesta es esta,
que nosotros podamos tener una relación y que podamos tener comunión con Él para toda la eternidad. La pregunta que te hago en esta noche es esta: ¿por qué no empiezas ahora? ¿Por qué esperar a pasar a la eternidad? ¿No es que ya no tenemos una relación personal con el Señor? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu contacto con la palabra? Ese es el pilar. Hacer las cosas bien en el servicio, en el ministerio, en el hogar, en el matrimonio, en la amistad, en el noviazgo, es tener una vida personal de oración. Dios abre las puertas más grandes para la iglesia cuando los líderes tienen vida de oración. Ya terminando, prácticamente puedes ir a ver la iglesia en Tesalonicenses. Es una iglesia, en primer lugar, es una iglesia modelo. Es una iglesia donde nosotros podemos fijarnos, ya sea que estés en el pastorado, en el liderazgo de grupo pequeño, programa de clubes bíblicos de niños. Él nos da el ejemplo de un ministerio modelo. Capítulo 1, versículo 5. Vamos a una iglesia modelo, a un creyente modelo, ejemplar. Capítulo 1, versículo 5. Dice así: pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Recibieron la palabra de Dios. Pablo no manipuló la palabra, no usó psicológicamente la palabra. Pablo predicó el evangelio y esto produjo transformación. Y el Espíritu Santo manifestó poder, porque quedaron alineados con la palabra de Dios. Pero también es una iglesia ejemplar, porque en capítulo 1, versículo 6a, ¿no? A, porque es hasta la coma, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Saben qué? Esta iglesia ejemplar siguió a sus líderes. Miren qué importante que es esto. Seguir a los líderes, respetar a los líderes, valorar a los líderes, especialmente en sus decisiones. Cuando entienden las decisiones que toman los líderes y cuando no las entienden, porque los líderes tienen una visión panorámica del ministerio. Una pequeña ilustración sería alguien que atiende una góndola o un espacio en un supermercado. Y a veces esa persona solamente atiende su góndola, solamente cuida su espacio, solamente le importa su lugar. Pero la iglesia es un todo y los líderes ven el todo. Entonces, tenemos que seguir, respetar y orar a los líderes. Esto es lo que hacía Tesalónica, a pesar de su juventud como iglesia. Dice que vinieron a ser imitadores de Pablo y del Señor. La tercera cosa, 1:6b, dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu. ¿Sabe qué? Hubo muchísima oposición en Tesalónica, pero los creyentes vencieron porque mostraron una esperanza transformadora. Pablo no llegó a informar. Pablo llegó a que la palabra de Dios transforme el corazón de las personas. Es increíble la transformación. Pero capítulo 1, versículo 7, dice que no solamente eso. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Animaron a otras iglesias. ¿Sabe lo que estoy diciendo cuando digo Macedonia y Acaya? Estoy diciendo todo Grecia, completo, el país completo. Macedonia estaba al norte, Acaya estaba al sur. Y dice que estos tesalonicenses eran de ejemplo, no solamente para Grecia, sino para otros lugares. Animaban a otras iglesias a compartir la palabra de Dios, a tener una obra
de fe, una obra de amor y una esperanza que el Señor venía en cualquier momento. Ahora, no solamente una iglesia modelo o un creyente modelo. En segundo lugar, tenemos una iglesia entusiasta. Una de las cosas que más valoro de manera personal es el entusiasmo. Entusiasmo de los que oran y dependen de la oración. Entusiasmo de los que estudian la palabra y buscan de conocer al Señor. Pero también dice aquí, entusiasmo 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, sino en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto es increíble. El equipo misionero estaba anonadado con la iglesia. La palabra divulgada significa como, el sonido de la voz de un parlante que reverbera, que se hace fuerte, que se expande a través del aire y del sonido, ¿no? Eso es lo que significa eso, ¿no? Se expandió la palabra. Es como el sonido de una trompeta fuerte que se escuchaba en todos lados. Ahora, ¿qué contraste esto con Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4? Donde los fariseos tocaban trompeta, pero para que el pueblo mire hacia ellos mismos, para decir, miren cómo estamos orando, miren cómo diezmamos, miren cómo adoramos a Dios. Atraían todo hacia ellos, pero sin embargo, estos tesalonicenses estaban completamente desprendidos en su amor, en su trabajo y en sus recursos. Quiero también hacer un tiempo aparte para decir, ¿sabe? La palabra de Dios, no solamente Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué extraordinario el Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3 dice, yo te libraré del momento de la prueba, el momento terrible de la ira de Dios sobre la gente incrédula. Si el Señor no levantará a la iglesia del medio de la tribulación, el Señor no pondrá a la familia de Dios en la ira de Dios, el Padre, por la incredulidad de este mundo. Nuestro Señor levantará a su iglesia, levantará a su familia para estar eternamente con Él. ¿Te das cuenta que esta es una esperanza vivificadora? ¿Está en tu corazón? Puede ser que esta sea nuestra última reunión, nuestra última cena del Señor, nuestro último servicio, nuestro último ministerio. ¿Cómo me voy a presentar yo delante del Señor? ¿Cómo yo estoy ahora? ¿Cómo estoy ahora? ¿Están los pilares de la vida cristiana en tu vida? Oración sin cesar, ferviente, de día y de noche, delante del Señor. Donde no hay oración, no hay percepción, no hay visión, no hay respuesta delante del Señor. Esos son los pilares. Pero también la palabra de Dios. ¿Cómo estás leyendo la palabra de Dios? En especial en este tiempo, necesitamos cristianos contagiosos, que contagien a otros. Necesitamos que te pongas metas realizables, de ponerte al lado de una persona y hacerlo pasar por el evangelismo, por el discipulado, y que esa persona luego pueda hacer lo que vos haces ahora. ¿Qué es lo que haces ahora? Bueno, lo que haces ahora es un trabajo de amor, un trabajo de fe y una esperanza que el Señor viene pronto. Esa es la evidencia de un cristiano. Seamos cristianos, cristianos contagiosos. Qué hermoso que tenemos esta carta en la que hemos visto solamente el capítulo 1, que también va a pasar por muchas pruebas, ¿no? Pero que nos da un aliento muy grande en esta noche de lo que es una iglesia ejemplar, de lo que es una iglesia entusiasta
pero también que es una iglesia que tiene la expectativa que el Señor viene muy pronto, mucho, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Qué lindo poder decir con las últimas palabras del Apocalipsis, ¿no? En nuestro corazón, cerrar nuestros ojos y decir, sí, Señor, ven y ven pronto. Vamos a terminar orando. Amado Dios, Señor, venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con nuestros tiempos, con nuestros fracasos, a veces con nuestros miedos, con nuestros temores. A veces desalentados por lo que está sucediendo en este tiempo, en nuestro mundo. Pero como cristianos, como tus hijos, pensamos, nada escapa de tu soberanía, porque tú gobiernas la tierra. Todo lo que sucede, tú lo permites. Y para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero sabemos también, Señor, que en la víspera de tu venida, la fe va a flaquear, la confianza se va a debilitar. Ayúdanos, Señor, a no poner los pilares de nuestra seguridad fuera de la dependencia en oración. Que esta noche, después de este mensaje o al acostarte, puedas arrodillarte en tu cama o ahí sentado en la soledad de tu hogar y pedirle perdón al Señor, porque no has estado con Él. Y también no has estado leyendo su palabra. Que podamos hacerlo. El Señor es misericordioso. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Para que así, aunque los montes se conmuevan, aunque suceda lo que tenga que suceder, nuestra confianza está en el Señor. Como dice el bendito Salmo, bienaventurados aquellos que tienen su confianza en ti. Damos gracias por todo en esta noche y gracias, Señor, por el privilegio de poder entrar a los hogares y salir por este medio. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.